Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos al doctor Arturo Tapia. Él ya ha estado con nosotros, es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, México, investigador nacional nivel 1 del CONACYT. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO, encabezando un proyecto de conflictividad social en Oaxaca. Su experiencia en investigación incluye el haber participado en varios proyectos nacionales e internacionales y tiene diferentes premios como el Nacional de Investigación Laboral 2002, organizado por la Secretaría de Trabajo, y en el año 2010 y el 2016 trabajó en una línea de investigación relativa al sistema educativo oaxaqueño, el sindicalismo protagonizado por la sección 22 del CENTE y las universidades interculturales en el Estado. Y bueno, pues hoy lo invitamos porque recién publicó un libro que se llama Derechos de Propiedad y Gobernanza en el Megaproyecto del CIP Huatulco, en coautoría con Benjamín Méndez Baena y Alfredo Salazar López. Es este libro que básicamente nos aborda temáticas, la temática del complejo de desarrollo en Huatulco. Abordas básicamente, ¿no?, el contexto de cómo surge este complejo de desarrollo, analizas el planteamiento de cuál es el origen del mismo y hasta dónde va en este momento, tanto para los actores sociales como desde la política pública, ¿no es cierto? Así es. Pues adelante y bienvenido, Arturo. Gracias, doctora, gracias por invitarme una vez más. Este trabajo pues apareció el año pasado, pero por todo el tema de la pandemia no hemos tenido oportunidad de divulgarlo como se debe. Es un trabajo que le entregamos al pueblo oaxaqueño, es un estudio que, como bien dices, coautoreamos con Benjamín Méndez y Alfredo Salazar. Este libro trata de un megaproyecto, justamente el Centro Integralmente Planeado de Huatulco. Este libro trata de políticas de desarrollo que justamente cuajan en estos megaproyectos que se anuncian como proyectos basados en grandes montos de inversión, de gran impacto social, de gran impacto en generación de empleos. Y nos parece que el CIP Huatulco es un caso privilegiado para entender los efectos en el largo plazo de estos megaproyectos, ¿no? Es un proyecto que tiene ya en operación unos 40 años. Entonces, estudiar qué pasa 4 décadas después con estos proyectos que se anuncian como detonantes de desarrollo regional nos parece que es muy importante, es fundamental. Así que bueno, el libro trata de ese caso. Yo creo que nos enseña cosas o nos pone en alerta de cuestiones que se deberían considerar respecto a megaproyectos que están en curso actualmente en Oaxaca. De hecho, habría que decir que Oaxaca se ha vuelto un territorio plagado de megaproyectos, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en el caso específico de la dársena de Santa Cruz, que es el caso específico que aborda el libro, nos enseña que el desarrollo concebido de arriba a abajo, como una política que se implanta, si tú quieres, bien intencionada, ¿no? O sea, una concepción del desarrollo que se concibe justamente como algo que se ofrece, algo que se diseña arriba y que se ofrece con buena intención en los territorios, ¿no? Pero se descuidan aspectos de contexto, se descuidan tradiciones, se descuidan componentes culturales, se descuidan prácticas,
que con el paso entran en tensión con los proyectos justamente y empiezan a dificultarlos. O sea, este libro documenta las dificultades que está teniendo el CIP Huatulco pues para detonar, para arrojar los resultados que se esperaban, ¿no? Con el tiempo, la estadística dice que pues tenemos una población local que no se ha insertado del todo en el proyecto, ¿no? El libro nos enseña que no es automático, en definitiva, hacer que una población de pescadores transite a un perfil, no sé, de servicios, de economías de servicios, de economías turísticas. Esas transiciones no son automáticas, no son tan fáciles, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no nos explicas en qué consiste este centro integralmente planeado? Sí, claro, ok. Bueno, en los años 80 el gobierno federal pensó en el turismo como una estrategia de desarrollo, así que identificaron destinos que pudieran tener un potencial de desarrollo en este sentido. En ese tiempo se identificó justamente a Huatulco, se identificaron a Los Cabos, se identificó Cancún. Así que el gobierno diseñó estos proyectos, estos megaproyectos, empezó con estos tres, ¿no? Huatulco fue el caso en el que se enfrentaron fuertes resistencias por parte de la población local. Santa María Huatulco es un municipio que en los años 80 obtuvo como la formalización del régimen de propiedad comunal. Unos años después, en la misma década del 80, con este megaproyecto venido desde el centro del país, desde el gobierno federal, supuso expropiar grandes extensiones de esa superficie comunal, así que enfrentó resistencias de las poblaciones locales. Huatulco era un puerto pesquero, o sea, la gente se dedicaba a la pesca y se dedicaba a actividades primarias, ¿no? A la agricultura. Exacto. Así que bueno, se les anuncia que ese territorio tiene un gran potencial y se implanta el proyecto, se hacen compensaciones, se hacen, no me acuerdo cuál, ahorita no me acuerdo cuál el término, se les indemniza de alguna manera. Pero entonces es con quien llegan, con este proyecto llega todos los complejos hoteleros de las grandes cadenas y la privatización de playas en esta población. Lo que conocemos hoy como el destino turístico de talla internacional, Huatulco, Bahías de Huatulco, viene de ese proyecto de los años 80. Yo creo que el libro, una cosa que nos advierte es sobre los esquemas de compensación a las poblaciones locales. O sea, este esquema en el que te expropio tus terrenos y te doy una compensación única, es muy cuestionable porque no sabemos si en 20 o 30 años la población local realmente logra insertarse en el mercado de oportunidades laborales, económicas que genera el proyecto, ¿no? En el caso de Huatulco, nosotros tenemos datos en el libro que indican que la población local no se ha insertado del todo en este mercado laboral, en este nuevo contexto económico. Entonces hablamos de exclusiones y vuelvo al tema de las compensaciones. O sea, pues sí, le compensaron a los dueños en los años 80, hubo algunas otras compensaciones después, pero ahora no queda nada. O sea, entonces son nuevas formas de exclusión. Y desposesión. Y desposesión, claro. Entonces, hay que revisar los esquemas con los que se compensa a las poblaciones locales, y una de las indicaciones que plantea el libro es justamente que hay que pensar en que más bien las poblaciones tienen que hacerse socias
de los Exacto, proyectos. coincido totalmente. Socias de los proyectos, o sea, para que dentro de 20, 30, 40 años sigan obteniendo algún tipo de renta porque, dime. Es que me entusiasma un poco tu temática, porque también estoy en esas discusiones y de pronto no sé cuál es los hallazgos de esta investigación que parece tan importante, que es tan importante más que parecer. Si tú alcanzas también a observar este tema de que los actores locales, es decir, la población, no está ajena ni está planteando el no desarrollo, el no progreso, ¿no? En términos muy concretos, el no progreso, no está planteando eso, sino está planteando esto que tú estás bien diciendo correctamente, muy atinadamente, de cómo hacer para que se integren y se vuelvan socias, porque no es que no quieran estos hoteles, es que quieren ser parte realmente de estos procesos, ¿no? En Huatulco hay unos casos de playas que la población local tomó y explota económicamente a partir de sus propias cosmovisiones, de sus propios recursos, ¿no? Yo creo que contextos como el oaxaqueño nos tienen que hacer pensar con seriedad en un concepto como el de etnodesarrollo. O sea, el desarrollo tiene que concebirse a partir de las características locales. A ver, aquí se pensó en un destino, en un megaproyecto que iba a llevar al turismo de talla internacional. De hecho, Huatulco tiene un puerto de arribo de cruceros. Sí. Y que iba a generar divisas para el país, ¿no? Exacto. Yo creo que las naciones sí tienen que plantearse el problema de la escala de actividad que quieren suponer en sus esquemas de desarrollo y la instrumentación de los propios proyectos. O sea, lo que quieres es que el destino le genere divisas al país, o quieres dar opciones de actividad económica a la población. Entonces hay que pensar en otro tipo de esquemas. En Huatulco se están ensayando esquemas de actividad económica ajustadas a la escala de la población local. Estas playas que te digo son casos, pero también está el ecoturismo, ¿no? O sea, pequeñas ONGs, asociaciones civiles que intentan esquemas de turismo alternativo, pero son actividades ajustadas a su escala, a su perfil, ¿no? No es turismo 5 estrellas, no es turismo de gran escala, pero son formas de actividad que se ve que insertan a la población local de una forma más natural. ¿Qué es lo que te decía, ¿no? Al final que se habla de un aprovechamiento de su entorno y aprovechamiento con lo que cuentan, ¿no? Sí. Porque ya ves que últimamente está cuestionado incluso el término recursos naturales, porque lo están prácticamente enajenando a la naturaleza, entonces están repensando todos los ambientalistas en este tema del término de recursos naturales, pero aprovechan ese entorno, aprovechan ese contexto, y lo que tú estás mencionando es esto, ¿no? Cómo lo está haciendo esta población. Ahora, a mí me gustaría decir, estás tratando temas súper interesantes, lo que veo con el libro, con las conclusiones que tienen, pero cuéntanos cómo es que deciden ustedes hacer esta investigación, cómo surge esa inquietud y cuánto tiempo les llevó toda esta historia. Sí, el colega Alfredo Salazar vivió en Huatulco, estuvo trabajando varios años en la UMAR y logró una gran inmersión en todo el contexto problemático del puerto, del destino turístico, del área natural protegida, etcétera. Entonces, realmente él fue quien nos indicó que ahí estaban sucediendo cosas que había que explicar más, que había que documentar más. Este libro es resultado de más o menos 3 años de trabajo. Se entrevistó a mucha gente local, hay un marco de entrevistas más o menos heterogéneo, plural. Se revisaron archivos documentales como de 10 años. Se hicieron pues muchas visitas, mucha observación participante, y bueno, pues el resultado es este texto. Pero sí, hay detrás unos 3 años de trabajo. Nos parece que es un libro que no cierra el tema,
pero sí es Claro. una buena aportación para discutir qué desarrollo quiere Oaxaca. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, pero Huatulco ya está en operación, ya. Sí, está en operación, pero hay hay dinámicas locales que no son sostenibles en el tiempo. O sea, por ejemplo, estamos viendo invasiones de terrenos en el área natural protegida. De hecho, el presidente de la República hace poco hizo referencia en una de sus conferencias de las mañanas a este problema, ¿no? Huatulco es uno de los lugares donde más invasiones de áreas naturales protegidas hay. Eso es nada más la punta del iceberg. O sea, ahí el destino tiene problemas que de hecho en el libro las enunciaron. Empieza a haber problemas de inseguridad, empieza a haber problemas de informalidad, empieza a haber problemas de mal uso no sé ahora cómo decir, los recursos, pero bueno, de los recursos, exclusiones, etcétera, competencia desregulada. Como está operando actualmente el destino, no es sostenible. Entonces, ahí hay que hacer algo. Y el libro lo que plantea es que se necesita transitar hacia arreglos de gobernanza local. Lo que se planteó ahí como proyecto generó mucha tensión, mucha fricción con la población local, y ahí hay que enderezar el barco. O sea, ahí hay que volver a nuevos arreglos sobre cómo se va a usar el destino, sobre cómo se van a distribuir los beneficios, sobre cómo se va a incluir a los que están excluidos. Se necesita transitar a nuevos esquemas de regulación donde se consideren más las características de la población local, ¿no? En fin, esto podría yo decir, ¿no? No sé si tienes alguna otra cuestión o... Sí, bueno, más bien este proyecto del Centro Integralmente Planeado surgió concretamente en los 80s, me dices. Sí. Por tanto, ustedes alcanzaron a revisar los resultados y los alcances hasta el momento. Sí. De eso, ¿tienen algún registro sobre, por ejemplo, el nivel de empleos, en cuanto a número como en cuanto a calidad de empleos? Claro, a ver, las estadísticas muestran curvas crecientes en muchos indicadores. Evidentemente ahí hubo un proceso de gentrificación. Sí. De hecho, el destino atrajo mucha migración del propio país, ¿no? Sí. Del propio interior del país. Hay curvas crecientes en términos de generación de empleo, pero también la estadística dice que son empleos de no buena calidad, y que además, por ejemplo, el sector turístico, el sector restaurantero, hotelero, tiene dificultades para absorber a la población local en el perfil de servicios. O sea, estas políticas tan mega, tan tajantes, tan top-down, como dirían los analistas de política pública, ¿no? De pronto fallan en los mecanismos de transición. O sea, si se quería hacer que la población local transitara de un giro de actividad a otro, de un giro primario a uno terciario, por ejemplo, había que generar ofertas muy serias de generación de perfiles, de generación de competencias, de generación de capacidades laborales, económicas específicas, ¿no? O sea, en Huatulco hay una desarticulación entre la demanda de perfiles laborales para el sector restaurantero, hotelero y los perfiles de la población local, por ejemplo, ¿no? Fíjate que ahí me surgen dos dudas. A ver. Bueno, uno es un comentario porque coincido contigo totalmente y por eso también mis estudios y mis investigaciones han partido de la importancia del sector primario, sobre todo en estados como Oaxaca. Porque si no se reconoce, como tú lo encuentras a través de esta investigación, si no se reconoce que la población en algunos lugares es eminentemente del sector primario, obligarlos prácticamente a hacer un cambio a un sector como el de servicios, que además es de los más, en mi opinión, es de los más subordinados. Porque en términos incluso simbólicos, el turismo se ha consumido de esa manera.
como una forma de subordinación muy profunda. Entonces, una gente que está dentro del sector primario, habituada a ser dueños de sus medios de producción, dueños de su tiempo, aunque invierten mucho tiempo en trabajar, no es lo mismo que estar sujeto a horarios muy profundos, claro, y servicios que exige además una extrema subordinación hacia el consumidor. Sí. O sea, tienen que subordinarse sí o sí y de manera muy profunda porque al cliente lo que pida, ¿no? Ese es un poco el lema del consumidor de turismo. Entonces, de esta naturaleza de turismo, de este tipo de turismo. Entonces, por un lado, yo creo que ahí pones tú una visión importante respecto a cómo es importante reconocer esta potencialidad del municipio, que estar dentro del sector primario no es una cosa tampoco que considerarse anacrónica o rústica, sino es una potencialidad, punto. Hacer este cambio, si lo van a hacer, como tú dices, habría que implementar algunas prácticas, algunas formas de capacitación y habría que ver si realmente están de acuerdo, ¿no? También en eso, como tú lo comentas. Pero hay otro punto, fíjate que en términos de educación se han formado con esta lógica de este tipo de centros, no solamente se implementaron los centros de desarrollo como estos, sino además integraron a universidades o lo que llamaron clúster. Porque el clúster económico como este tendría que estar integrado con una universidad que generara los profesionistas que iban a integrarse en estos centros de desarrollo. Encuentran ustedes, y en este caso muy concreto, la UMAR se supone que iba a dar respuesta a estos profesionistas que se pudieran insertar en este complejo. ¿Encuentran ustedes que realmente estos profesionistas de la UMAR se pudieron integrar en este centro o no? Sí, de hecho, yo creo que en un cierto grado ese objetivo se logra, pero estamos hablando de un complejo que demanda montos de mano de obra mucho más grandes, ¿no? O sea, okay, realmente esto tendría que ser objeto de otro estudio, ¿no? La impresión que tenemos es que de alguna manera el sector universitario ahí en esta zona provee personal al sector, pero ahí habría que problematizar el asunto de si esto corresponde a la población local, es decir, el vínculo entre el sector universitario y la población local. Exacto. No sé si se vuelve la vía por la cual la población local realmente se inserta. Eso habría que, no estoy diciendo que no, pero digo, habría que estudiarlo. Claro. Tú decías algo que me parece que vale la pena retomar, algo que podríamos llamar las cosmovisiones, las prácticas, la cultura de la gente. O sea, decía yo al inicio que ese era un puerto pesquero. La gente llevaba mucho tiempo dedicándose a la pesca. Lo que el estudio también nos enseña es que hay gente que no quiere mudar su actividad económica. Su padre fue pescador, su abuelo fue pescador, claro, y él quiere seguir siendo pescador, ¿no? Entonces, esto es un derecho, digo. Sí. Ahora, hay un asunto. El libro dice que los pescadores son los grandes perdedores del megaproyecto, son los grandes perdedores. O sea, se les sacó de las playas para el ordenamiento territorial, pero al final han terminado restringiéndoles el espacio para sus lugares de amarre, por ejemplo. O sea, no tienen dónde amarrar sus lanchas. Sí. Se construyó una dársena, que justamente es de la que trata el libro, para 139 lugares. Pero imagínense, o sea, para 139 lanchas en un lugar donde ahora lo que se ven son lanchas amarradas hasta en triple fila, sí, porque no caben. Claro. O sea, los diseñadores del espacio no pensaron realmente en quién era la población, ¿no? Sí, y hoy hay una desarticulación entre la oferta de lugares para amarrar lanchas de la población local
y la demanda efectiva de Y lugares, ¿no? fíjate, en términos de política pública, aún dentro del sector agropecuario, el de pesca siempre está excluido. Recién salió un libro de Milton Gabriel Hernández hablando sobre pescadores en Sonora, me parece. Y habla algo parecido, claro, ahí enfrentan más bien las multinacionales pesqueras chinas, ¿no? Ya sabes, lo mismo, algo parecido que han llegado hasta acá. Los barcos de pesca han llegado hasta Huatulco y Puerto, los han visto invadiendo, invadiendo, porque no hay una política que vaya dirigida a impulsar, proteger incluso esta actividad productiva en el país, fíjate, ahorita que lo estás tocando. Esa parte habría que estudiarla todavía más, porque ha habido intentos, pero son intentos fallidos. O sea, habría que entender más por qué el sector pesquero está como está. En el caso de Huatulco, digo, el libro ya algo dice, ¿no? Pero en general en Oaxaca, ¿por qué el sector pesquero enfrenta rezagos? Habría que analizarlo más. Pero sí, o sea, en general esta es una tendencia en el país, ¿no? Sí, por eso hablaba un poco, no solo, o sea, porque también entendiendo que la pesca, el tema con la pesca es que es casi totalmente de extracción. Entonces, sí, hay aristas, ¿no? Como creo que quieres apuntar. Sí, por eso hablaba de políticas públicas que pudieran impulsar, pero al mismo tiempo proteger, porque es una actividad eminentemente extractiva que requiere un acompañamiento técnico para poder mantenerse y que sea sostenible en el tiempo, como tú lo estás planteando. Pero bueno, Arturo, me dejan muchas inquietudes, con muchas ganas de continuar la lectura de este libro. Sí. E invitarlos a que puedan adquirirlo y leerlo. Cuéntanos dónde lo pueden adquirir. Mira, que se pongan en contacto directamente conmigo. Mi correo es luis.arturo.tapia@gmail.com y nos vemos por ahí en el ISWAPJO y les entrego algún ejemplar si quieren adquirirlo, ¿no? Y nuevamente repito el título: Derechos de propiedad y gobernanza en el megaproyecto del CIP Huatulco. Pues esto es lo que estamos viendo. No sé si quieres despedirte con algún mensaje final, Arturo. Pues insistir en que es un trabajo que hemos entregado para el pueblo de Oaxaca, para su autocomprensión como pueblo. Yo creo que es un texto que le puede ayudar a pensarse como población que aspira al bienestar, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Como ven, son las temáticas de investigación que tenemos para Oaxaca en este caso, pero esperamos que les haya agradado y les haya interesado el tema. Y pues ya saben, esto es lo que estamos viendo en Ciencia y Realidad a través de Regeneración Pluralidad. Muchas gracias y que pasen buena tarde.